Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? El domingo fue un día especial. Yo estaba en la Feria del Libro de Santiago del Estero, compartiendo el día con escritores. Tenía que dar una charla, pero reconozco que estábamos todos pendientes de Lula y de Brasil. ¿Por qué digo esto? Porque no es un tema ajeno ni a la cultura, ni al teatro, ni al cine, ni a la literatura. La inmensa alegría de que Lula haya ganado las elecciones no tiene únicamente que ver con temas políticos, con temas de la ultraderecha de Bolsonaro y la supuesta izquierda de Lula. No, tiene que ver, te diría, con la vida, tiene que ver con la posibilidad de vivir de otra manera y de pensar de otra manera. Si hay alguien que atacó la cultura, fue Bolsonaro. Siempre la ultraderecha, en líneas generales, ataca, persigue a los creadores. ¿Por qué? Porque los creadores, lógicamente, quieren hacer cosas complejas y que a la vez lleguen a todos. Los creadores opinan políticamente a través de sus obras. Por supuesto que hay gobiernos que se dicen de izquierda, como el de Daniel Ortega, por ejemplo, y que en realidad hacen políticas culturales desastrosas. Digo, Nicaragua, concretamente. Persiguen a los opositores. Me acuerdo un diálogo hermoso que tuve con Ernesto Cardenal y me contaba el desastre que hacía el gobierno supuestamente revolucionario de Nicaragua. Y me acuerdo también las mismas charlas con Gioconda Belli y pensaba lo mismo. Stalin perseguía a todo el que no pensaba exactamente como él. Lula es una esperanza para el continente. Y no únicamente por las políticas económicas que vaya a llevar adelante, sino fundamentalmente por el aire fresco que trae a un continente siempre castigado por la desigualdad, siempre castigado por los que más tienen y los que menos tienen, siempre castigado por la estupidez de muchos gobernantes. Bueno, cuando digo que cambia el ánimo con Lula y cuando digo que la cultura brasileña, y hemos hablado, sabemos que es así, mucha gente por mi trabajo periodístico me han llamado, me han contado qué significa ese cambio. Bueno, ese cambio significa mucho, pero mucho. Pienso ahora, por ejemplo, en Hernán Rossino y esta novela estupenda, Una música. A lo mejor leíste La descomposición, o Lumbre, o Claxo. ¿Y qué encontraste? Encontraste una música también. Es decir, una manera de escribir, una manera de construir forma. Y esto también lo tiene este libro tan distinto para mí de Violeta Gorodiller, te lo muestro, Desmadres. Fíjense el subtítulo del libro, ¿no? De la experiencia personal a la aventura colectiva, la decisión de maternar hoy. Yo empecé a leerlo no sabiendo exactamente qué es lo que estaba leyendo. Y yo podría decir que, además del rigor, además de páginas dramáticas, además de páginas divertidas, hay una escritura que sostiene, como bien dice Ariana Harwick, el misterio de la maternidad. De eso trata Desmadres, y cuando nombro los libros digo porque están aquí con nosotros hoy en nuestro programa. Y quiero mostrarte esto, que es una, y que tiene que ver con una obra de Luigi Pirandello, con una novela de Luigi Pirandello, con una interpretación excelente de Miriam Odorico, y realmente un trabajo impecable de Giampolo Samà. Y lo que uno encuentra en Timbre 4, lo que uno encuentra en el teatro, es una actriz que hace unas cosas que te juro
te juro que te quedás mudo, así como te lo cuento. Y por último, antes de encontrarme con Roncino, te cuento otra experiencia teatral. Otra experiencia teatral. Un bar de la Chacarita. Sí, un bar de la Chacarita. Es más, frente a uno de los paredones del cementerio, el bar Roine. Te sentás. Te pedís un vino, una Coca-Cola, lo que quieras. ¿Sí? De pronto llega una camioneta. Bajan dos tipos peleando. Ingresan al bar. Y ahí comienza el teatro. Con esto te digo, es un gran espectáculo. Pero el teatro no necesariamente está en los teatros. El teatro puede estar también en el bar Rodney, con toda la potencia de los actores, pues está en cualquier parte. Y eso es lo maravilloso que tiene el teatro. Y quizás por eso es que amo tanto el teatro desde hace tantos años, ¿no es cierto? Cambio de lugar, voy a caminar, las máquinas se enloquecen, las cámaras, porque claro, una me tiene que seguir, la otra tiene que soportar y esperar a que yo llegue, que me siente para que te tome una de frente y saludar a Hernán Roncino. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo estás, Osvaldo? Un gustazo. Qué buena novela. Porque tiene una música, ¿no? Una música cuando el protagonista es un pianista de Europa Oriental. Y tiene también una música, pero distinta, cuando está en Paso del Rey, en lo que le dejó el padre. Uh-huh. Y está la muerte del padre, y está la historia del padre, y no hablo más. Sí, maestro. Efectivamente, la muerte del padre en este caso dispara la historia, y el pianista está de gira en Europa, pero es un porteño, digamos, ¿no? Entonces, a partir de la muerte del padre, decide tocar un concierto más en Europa, a modo de despedida, y luego regresa, ¿no? Luego regresa a despedir a su padre y a hacerse cargo de alguna manera de una herencia que se pone en juego allí. Tampoco es un gran pianista. Es un pianista que toca más que por su propio deseo, por una especie de camino trazado por el padre, ¿no? Esta, por otro lado, no es una novela que se encierre en el famoso tópico de las novelas de la muerte del padre, digamos, ¿no? Como la de Paul Auster o Nausgard, claro, hay tantos, ¿no? Una larga tradición. Esta empieza con la muerte del padre, pero me parece que la pregunta que ordena el recorrido del personaje es qué hacer con esa herencia y qué hacer con su propia vida, finalmente, a partir de la desaparición del padre. Ahora, fíjate que te cuento a vos que estás mirando la televisión, hay un cambio de vida rotunda, brutal en el personaje. No quiero que te quedes afuera, por eso trato de contarte algo de la novela, no todo, pero hay un cambio de vida, hay un cambio, por eso digo un cambio de música, entre aquello que ocurre en Europa, donde está protegido por todo el sistema europeo, y de pronto un campo tomado, y él incluyéndose en ese campo tomado. ¿Qué pensás? Pienso que sí, que la estructura, lo que organiza un poco el recorrido de este personaje, que es lo que marcás muy bien vos, de Europa hacia el conurbano, es un recorrido. Me interesaba mucho eso, la idea de hacer un recorrido inverso a la lógica que le proponía el padre, de alguna manera, que el padre hablaba de que la vida es como una escalera donde hay que ir para arriba, la idea de un progreso inevitable y constante, ¿no? Y el pianista se desprende de esa idea y construye un camino inverso a ese mandato del padre, buscando su propio lugar. A mí lo que me interesaba era que el personaje, que está atravesado por una lógica muy individualista, fuera hacia una comunidad, ¿no? Y formara parte de una comunidad en ruinas, una especie de utopía que no funcionó, pero que sigue teniendo una lógica de comunidad, en donde él encuentre su proyecto de vida en esa comunidad, con otros que son muy distintos a él, ¿no? Ahora, vos fíjate que cuando un padre muere, ¿no? Nos deja huellas. Hay algo que quedó, ¿no?
Y él va a encontrar esas huellas también. Sí. En el lugar más inesperado, probablemente. ¿Pensaste? En el propio legado de la música también. Exactamente, ¿no? exactamente. Y en un compositor. Exacto. Con el cual el padre estaba obsesionado. ¿Pensaste en el tema de las huellas? ¿Pensaste en el tema de lo que deja un padre cuando se muere? Esa marca esa idea, el concepto de las huellas, el concepto de la memoria y la idea del progreso también, es un tema que no solo aparece acá repensado de otra manera bajo la figura de un artista, sino también aparece en mis novelas anteriores, ¿no? Pensado de otra manera. En Lumbre, sin duda. En la descomposición, en Claxo. Exacto. Son temas que a mí me interesan mucho. Y en especial en una música, una de las preguntas que me rondaba era pensar qué significa el progreso en la vida de un artista y qué significa el progreso en la obra de un artista, ¿no? La idea de progresar como si fuera un recorrido lineal donde uno avanza mejorando hacia un destino, es una de las ideas que pongo en cuestión acá, y que lo que me gusta más bien como oposición a esa idea de progreso es la idea de pensar la obra como una constelación en sí misma, ¿no? En donde en este caso cada libro, cada composición musical, cada cuadro es una especie de nido, es una especie de campamento que se sostiene en sí mismo y que uno abandona en busca de otros, ¿no? En realidad no existe el progreso. No, en realidad no existe el progreso, ¿no? Esta es una idea que nos han querido vender siempre, ¿no? Pero es muy fuerte, que vas, ¿no?, a progresar. En la definición, en el trazado de una vida, en la idea de la creación también. Y una oposición, una especie de dicotomía que me interesaba que operara en la novela fuera una especie de dicotomía benjaminiana, si se quiere. Claro, en la está muy presente. Entre progreso y ruina, ¿no? Claro, bueno, está muy presente Walter Benjamin en toda esta charla, ¿no? Porque total. La ruina, ¿no? Acordate de Walter Benjamin cuando el ángel mira hacia atrás. Exacto. Y ve todo en ruinas, ¿no? Exacto. No hay nada sólido, ¿no? Y la posibilidad de construir algo nuevo con esas ruinas, ¿no? La posibilidad de algo nuevo en las ruinas. Siempre construimos sobre ruinas. Sí. Yo creo eso. Siempre construimos sobre ruinas. En algún punto hay que familiarizarse con esas ruinas, ¿no? Y en tu novela yo creo que el camino que hace ese personaje lo lleva a familiarizarse con las ruinas. Sí, y a inventar algo nuevo, ¿no? Es un personaje que se desclasa en el fondo, ¿no? Que deja una vida de comodidad y de certezas para ir a la orilla, para ir a la periferia, para ir al encuentro con el otro, ¿no? Y empezar a pensar ahí un destino posible, un sonido propio. Un sonido decir. Propio, ¿no? Yo pensaba en una música, ¿no? Y yo pienso que toda literatura que no tenga una matriz poética para mí no es literatura, para mí, para mucha gente, ¿no? No lo inventé yo, no lo dice Juan César también en el concepto de ficción. Porque si no, la literatura sería contar historias. Y no es contar historias. Sí, o no únicamente. La idea de contar anécdotas, ¿no? A eso le falta algo, ¿no? Digo, por algo pasaron varios años hasta que publicás esta novela. Sí, a mí esta novela me resultó un gran desafío porque la escribí 2 veces. Tuve una primera versión que no te gustó. Que no me gustó, que precisamente había algo en este sentido que marcás, algo en el lenguaje, algo en el movimiento, algo en la poética de ese universo que había aparecido, que no me convencía, entonces volví a intentar, como dice Beckett, fracasa mejor. Beckett es lo más maravilloso que hay, ¿no? Dice, fracasa mejor. Qué frase esa, ¿no? Qué frase extraordinaria. Qué frase. Y en esta línea que venimos hablando del progreso, es como la mejor definición, ¿no? Hernán Roncino la publicó Eterna Cadencia. Muchas gracias, mi admiración de siempre. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A leer. En este mundo hay que leer todos los días. Cuanto más leas, mejor. Esta es una excelente novela. Léela. Siempre digo lo mismo. Una entrevista, ¿qué es una entrevista? Una charla. Podría haber sido en un café, pero no es acá. Es en la televisión pública. Entonces, ¿qué tenés que hacer?
leer la novela. Esto es Otra Trama, hay mucho material, ya regresamos. ¿Qué lugar timbre 4, ¿no? Queda en Boedo, la calle México. Yo creo que nunca vi ahí un mal espectáculo. Nunca. Siempre vi buen teatro. Pues sí, bueno, ¿cómo hacen? Bueno, Tolcachir tiene una cabeza muy especial. No sé si es es la figura principal de Timbre 4, pero digo, no creo que él programe todo. Pero es cierto que tienen siempre buen teatro. Esto me impresiona. Y acá se hace poco Pirandello. Vos acá decís Pirandello y te dicen, si hay personas que se busca un actor, te dicen El hombre con la flor en la boca, que le hizo Vittorio Gassman acá, me acuerdo porque lo entrevisté. Pero poco Pirandello. Sí. Maestro. Es vero. Maestro Gianpaolo. Sí, Gianpaolo Sama. Y la gran actriz Miriam Dodorisco. ¿Cómo va? Hola, bien, Gracias por invitarnos. ¿Cuántos personajes haces? 20. 20. Algo, 19, 20. ¿Y cómo haces? Bueno. Con trabajo. No, que me cuente, ¿cómo haces? Que pasan todos por tu cuerpo. Y mucho, la verdad que sí, trabajo. El director sabía lo que quería y que es él. Y bueno, y jugar, es juego. Pero es un gran laburo. Pues es hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes. Es toda una vida en tu cuerpo. Pero viste que los niños cuando juegan pasan de una cosa a otra inmediatamente. Esto fue un poquito el laburo también. ¿Cómo fue el laburo? Justamente esto, intentar armar una partitura de gestos, movimientos, campos casi cinematográficos. Uno es ahí, uno es acá. Armar campos y contracampo cuando hay un diálogo. Y entonces fue esto, armar un código e intentar respetarlo. Fueron muchos meses. Apuesto a que sos italiano. Parece. mi acento me delata. Por el acento, ¿no? Es italiano seguro. Sí, son 16 años que vivo aquí ya. ¿Y cómo te trata como italiano Pirandello? ¿O cómo te ha tratado Pirandello? Bueno, fue amor-odio, como siempre. Lo estudias en la escuela, lo odias y después de grande lo volvés a leer y decís qué estúpido que era, qué chiquito. Porque efectivamente cuenta de la vida, cuenta de las relaciones que tenemos, cuenta del teatro. Claro. Y la verdad que cuando me pasó adelante de la vista de vuelta esta novela, dije, es esto lo que quiero decir. Y me lo escribí para mí, porque el personaje, el protagonista de la novela es un hombre. Hasta que la leyó. Miriam, ¿qué se puede contar en televisión de lo que ocurre en el espacio? ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos contar de la trama? Bueno, esta es una mujer, Angélica Moscarda, que de mediana edad, que en un momento de su vida, frente a un comentario de su marido, por algo de ella físico, empieza a entrar en crisis y a hacerse un montón de preguntas sobre ella misma y sobre su vida. Esto la pone en crisis con la mirada de los otros sobre ella y la pone en crisis con ella misma. Esto hace que ella empiece a querer romper con todo lo establecido, con el deber ser, con cómo la ven, y hacerse todas estas preguntas que nos hacemos todos en algún momento de la vida, y la va a enfrentar con todas las estructuras de esta sociedad, las estructuras de poder, y enfrentarla con ella misma. Así que ella va en la búsqueda de una singularidad, y en esta búsqueda de encontrarse una, se descubre ninguna. Claro, porque nunca hay una ni uno. No. O sea, te cuento que estás mirando tele y te cuento, nunca hay una para Pirandello. Pirandello es un juego de máscaras, es quitar una máscara, otra, y bueno, y allí estaría algo de la singularidad, pero no es una, nunca es una, ¿no es cierto? No, es un abismo, es esto, es la lucha que tenemos todos los días con el espejo, levantarse una mañana y parecerse lo que pensamos, levantarse otra mañana y decir, yo no quiero salir con esta cara. Y es una serie de capas hasta el abismo, de verdad, hasta encontrarse ninguno. Reconocerse en todos
y entonces no es nadie, alguien Yo la vi y estaba la sala llena, funciona esta noche, ¿no es cierto? Sí, 20:30, en Timbre 4. Uno se pregunta, ¿por dónde entra el público? Yo creo que entra por la notable actuación tuya, en principio, ¿no? Entra por ahí, es un cuerpo a cuerpo. Sí. Porque Pirandello no es sencillo, nunca lo fue, nunca lo fue, ¿no? ¿Qué pensás vos? Yo creo que es una obra muy profunda, muy filosófica, pero de alguna manera esto, como nos pasa a todos, esto de alguna vez pasar por una vidriera y no reconocernos, o quién yo soy una para vos, soy una para él, soy una para mi mamá, soy una para mi papá, para tu papá, para tus vínculos amorosos, claro, para tus jefe, hijos, si tenés hijos. Claro, exacto. Claro. Entonces yo creo que entra por ahí porque todos se encuentran en esta crisis de esta mujer, ¿no? Y bueno, y hay cosas que yo no quiero ser esa que vos ves que yo soy. Entonces yo voy a querer romper con esto. Una mujer que quiere romper con todo esto, o una persona que quiere romper con todo esto, y está loca, vamos a ver si la corremos, porque esto no se puede permitir. Y encima mujer. Claro. ¿No es cierto? En una sociedad patriarcal. La protagonista en la novela, que la novela es de Pirandello, se llama Uno, Ninguno y 100.000, es un hombre. Y entonces ahí también estuvo la vuelta. Que está aquí. En este libro que tengo aquí. No, el libro es la dramaturgia. Es la dramaturgia de esa novela. Sí, perfectamente. De esa novela, claro. Sí. Claro, es la clásica crisis del hombre de inicio siglo pasado. Pirandello anticipa de alguna forma todos los estudios, hoy son contemporáneos de Freud y después Lacan. Bueno, Pirandello, la mujer de Pirandello, la esposa, terminó internada, absolutamente. ¿no es cierto? O sea, tenía un problema, no sé si de esquizofrenia, pero psiquiátrico muy, muy severo. Y esto fue para Pirandello siempre una obsesión. Sí. Una Él obsesión. Agarra mucho de su Toma vida. muchísimo de eso. Constantemente. Exactamente. Sí. Por este tan vivo y verdadero su teatro y las novelas también. Hoy, 20:30. Teatro Timbre 4. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vayan a verlo. Siempre termino los bloques así. Vayan a verlo. No dejen de ver. Un espectáculo estupendo y un trabajo de Miriam realmente memorable. Cambio de lugar. Voy a caminar. Voy a otro encuentro en esta tarde de sábado y noche de domingo, porque el programa se repite los domingos, o sea que también hay noche de domingo. Y me encuentro con una excelente escritora, periodista también, Violeta Gorodischer. Hola. Yo estuve hace muy poco en la Feria del Libro de Rosario. Sí. Muy, pero muy poco. Hace, no sé. Obviamente hay un puente, ¿no es cierto? Sí. Con la gran... Hay un puente familiar y con la gran Angélica Gorodischer, con Angélica, ¿no? sí, que era una tía mía. Una tía tuya. Sí. Qué talento, ¿no? Sí. ¿Cómo? Por favor, ¿cómo? Siempre la admiré, además una excelente persona. Una excelente persona. Tu libro es un libro también de literatura, quizás, ¿no? Aunque contás muchas cosas. Sí. Descubrís muchas facetas de la maternidad que yo no tenía claras, ¿no? Contame cómo nace y cómo crece. Es un libro que realmente también es, así como la maternidad es un misterio, el formato también fue un poco un misterio para mí. Empezó queriendo ser una ficción o autoficción, si es que siguen vigentes esas categorías, y me di cuenta que el formato me quedaba un poco chico para todo lo que quería contar. Entonces me libré un poco a un cruce genérico, como una aventura, que terminó dando un resultado muy productivo, a mi entender, porque tiene una matriz narrativa muy fuerte, que es mi manera de contar ciertas cosas o de hacer pasar la experiencia por el tamiz de la narración, pero bueno, también tiene mucho dato, mucha información periodística. Fui a buscar también quienes pudieran dar cuenta de la maternidad en tanto concepto teórico. Hablé con sociólogas, con antropólogas, con historiadoras, esta idea de sacar a la maternidad del closet académico, ¿no? Y darle como la importancia que tiene a nivel social. Un poco quería que fuera un libro polifónico, por eso también tiene testimonios, por eso también el subtítulo es de la experiencia personal a la aventura colectiva, porque es tan patente para mí que hay muchas maternidades y que en ese sentido debía ser un relato un poco coral, si bien mi voz es la que va guiando la estructura del relato,
que bueno, me jugué por este cruce genérico que es un poco de ensayo, un poco de investigación, un poco de narración. Ariana Harvix, que hizo uno de los blurbs y que además fue jurado de un premio en el cual quedó finalista, me dijo, para mí es todo literatura. Y en algún punto yo también suscribo a esa concepción, ¿no? Como salir un poco de estos moldes cerrados y empezar a abrir un poco más el juego y ver todo lo que puede producir un relato, el efecto real que puede producir más allá de la narración. Hay partes muy conmovedoras, ¿no? Y me conmovió mucho la historia de un bebé que se pierde, por ejemplo. Esto me tocó, me conmovió, me impactó. También uno descubre que hay distintas maternidades, que la maternidad no es una sola. Claro. Que hay distintas maternidades, distintas maneras, incluso hasta del acto mismo de parir, si se le puede llamar acto, supuesto, ¿no es cierto? Sí. Totalmente distintas. De los riesgos que se corren, del cuidado. Y de todo lo contemporáneo, ¿no? Sí. Es decir, del tema de la edad, de hasta qué edad y qué haces cuando esa edad. Sí. ¿No? Todo esto, pero cuando me lo devoré al libro, me daba cuenta casi que estaba leyendo también una obra literaria. Y creo que eso es un gran mérito. Ay, muchas gracias. Porque si no podrías tocar el cuerpo del otro como tocaste el mío. Claro, no era lo podrías. que, digamos, me parece que mi forma de contar siempre va a ser la narración. Es casi como mi forma de escribir, no puede ser sino a través de la narración. Entonces creía que la experiencia tenía que tener sí o sí ese registro, que era, como te decía, primero pensé, una autoficción al estilo de Ana Starovinets, que escribió un libro que se llama Tienes que mirar. Ella es una escritora de ciencia ficción que hizo como un paréntesis en su obra para escribir su propia experiencia de una pérdida de un embarazo avanzado en Rusia, donde tuvo que interrumpir ese embarazo y fue como un dilema moral muy grande para ella. No tanto por no querer tomar esa decisión, sino por el efecto social que produjo. Y ella escribió un libro sobre eso, siendo ella una escritora de ciencia ficción en un registro distinto. Y en algún momento, yo que también atravesé una pérdida gestacional en circunstancias diferentes y con otro yo no recorrido. quería decir que fuiste vos porque no lo sé. No, fui porque, yo, sí. digamos, ese es el punto donde además yo jamás pregunto nada personal. Por supuesto, y ese es pero el punto creo que donde este no registro lo sé. amerita porque, Sí, es como un registro como de crónica, un bioensayo, me dijeron el otro día, ¿no? En ese afán por ir poniéndole una categoría. También se derrita. Sí. Rita Rita es mi hija, sí. Sí, perfecto. Sí, esos nombres son reales y los de las mujeres que testimonian también, si bien no aparecen los apellidos por una cuestión de que hay menores involucrados y también porque me parecía que tenían como más libertad para hablar, si bien la mayoría no tenía problema en que utilice pero hay algo también de cierta cercanía que se genera como de transformarnos a todas y a todos, porque también aparecen hombres, en personajes, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿cómo es maternar en el siglo XXI? Esto es lo increíble, porque uno piensa que desde hace 1000 años ahora es siempre igual. No, no, no. No es ni parecido. Por eso también es un poco el derrotero que se cuenta en el libro, es cómo era a principios del siglo XX y cómo es ahora, cómo a principios del siglo XX de repente el aparato estatal argentino y el discurso médico establecían alianzas para construir a la madre argentina, que era devota, nutricia, claro, virginal, sí. la lactancia era un deber cívico prácticamente. La que Virgen tenía, María, no sé por cómo se supuesto, embarazó, ¿no? Pero además tenía que ver con reducir las tasas de mortalidad infantil, que eran altísimas, incluso eran muy comunes los infanticidios, estaba muy extendido el mercado de nodrizas y entonces eso también generaba infecciones gastrointestinales o nodrizas que descuidaban a sus propios hijos. Los obstetras no se lavaban las manos. Bueno, eso sí antes, siglo en el siglo XIX, sí. Siglo XIX. Sí. Ahora, también aparece el tema de óvulos en tu libro, ¿no? El tema de óvulos. El tema que a mí me resulta éticamente muy, muy terrible, que es el de los vientres subrogados. Sí. ¿No? Incluso hay una novela de Paula Puebla, Sí, excelente, sobre sí. el tema para mí, ¿no? Sí. Pero todo eso aparece ahora, ¿no? Sí, o ya estaba y es no muy reciente, lo sabía. además porque la reforma del Código Civil fue en el 2015, donde empezaron a regularse todos este tipo de prácticas. Justamente la subrogación de vientre no se reguló. O sea, sí está, por ejemplo, se estableció una tercera fuente filiatoria para los hijos que nacen por donación de gametos, ¿no? Donde lo que determina quién es tu hijo, seas el padre o la madre, es la voluntad procreacional. Pero la subrogación de vientre quedó fuera de esa regulación, con lo cual es una zona gris donde sucede de todo, donde uno se encuentra con lo que a mi entender también es una explotación del cuerpo gestante, si bien esto también genera grandes debates dentro de los feminismos. Bueno,
generará debates, Sí. pero me parece terrible. Pero también está lo que se llama gestación solidaria, que eso Está en tu también libro. está contado en el libro porque no está tan visibilizado, explícalo. que es cuando no hay dinero de por medio y cuando lo que se hace es que una amiga o una hermana o una prima presta solidariamente su vientre para otra que no puede porque no tiene útero, o para una pareja de hombres, o para alguien que por determinado motivo de salud no puede gestar. Entonces, en esos casos ya hay 72 sentencias judiciales en Argentina que han autorizado este tipo de prácticas y que inscribieron a los chicos nacidos como hijos de los padres comitentes, es decir, de la madre que no gestó, ¿no? Por su voluntad procreacional. Entonces, por eso hay tantas leyes, tantos proyectos, de ley que piden que se regularice esta práctica, porque en esos casos Bueno, también... hay organizaciones de vientres subrogados, Bueno, sí. lo cual me parece terrible. Claro, porque eso es cuando empresas, es pago. Empresas. Sí, sobre todo en países como Ucrania. Exactamente, en Ucrania. Paula Puebla lo cuenta de una, no sé cómo llamarla, madre subrogante, se dice, que llevaba 11 hijos. Sí. No, eso terrible. sucede. Si vos mirás las legislaciones de los distintos países, hay muchos países donde por ahí está prohibido que haya dinero de por medio, y hay países donde es un poco más salvaje, por decirlo de alguna manera, como puede ser Ucrania o algunos lugares de Estados Unidos, no en todo Estados Unidos, en algunos lugares donde hay agencias y donde, bueno, hay dinero de por medio, hay mucho turismo reproductivo también en algunas zonas de México. Acá también es una zona totalmente gris. Sí me parece, en los casos de la gestación solidaria, que a veces caen en la misma bolsa y bueno, claro, que es digamos, otra cosa, es otra cosa distinta, claro. que merece ser escuchada y que merece también, detrás de todas estas cuestiones siempre hay un duelo genético, siempre hay una persona que por alguna razón no pudo llegar a tener ese hijo tan deseado. Entonces también me interesaba explorar eso con respeto y con escucha, y como yo digo en el libro, tratar de analizar lo que sucede y entender que, bueno, el dolor no lo justifica todo, pero vayamos a ver dónde está ese dolor, miremoslo de frente también. Hay una práctica que ya tiene varias décadas, me parece, que serían los partos en tu propia casa. Sí. Que es como un parto muy cuidado, Sí. muy pensado, Sí. salvo que se complique. Exacto, sí. De hecho, digamos, hay como una gran corriente actual de activismo en favor de los partos domiciliarios, porque de alguna manera lo que pasó fue que cuando el parto se medicaliza, justamente a principios del siglo XX, donde también cito mucho a esta historiadora que se llama Marcela Nari, se masculiniza mucho. La mujer es relegada, incluso las que ejercían como comadronas en las casas, que era como antiguamente se tenían los hijos, quedan subordinadas a la figura del médico, ¿no? Como obstétricas. Entonces, y la mujer empieza, por ejemplo, esto de la posición horizontal para comodidad del médico, surge en esa misma época. ¿Es para comodidad del médico? Es para comodidad del médico, es una posición absolutamente incómoda para la mujer parir de esa forma. Las salas de parto se transforman en lugares como si la embarazada o la parturienta fuera una persona enferma. Entonces, a partir de ahí se empieza como a cuestionar este modelo médico hegemónico, donde termina en lo que hoy se llama violencia obstétrica, que es ejercer decisiones sobre el cuerpo de la mujer que está pariendo sin que esa mujer esté de acuerdo, o que no se la puede dejar entrar acompañada, o que le hacen una cesárea cuando no era absolutamente necesario porque el médico está apurado, o porque, bueno, no quiere sufrir ningún tipo de riesgo, ¿no? Y por ahí la mujer quería otro tipo de parto, no se le informa sobre la lactancia. El hombre está casi siempre en el parto. Yo estuve en el parto de mis en algunos hijos. lugares sí, pero por ejemplo, durante la pandemia crecieron las denuncias. En realidad vos ahí lo que podés hacer es una queja administrativa de que no dejaban entrar a las parejas cuando hay una ley nacional, que es la ley de parto respetado, que indica que sí puede entrar acompañada la mujer. Y además depende en qué lugar esto suceda. No es lo mismo un hospital de los sectores populares que una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo un parto en condiciones de extrema pobreza a un parto de una clase media que tiene una cobertura médica. Sí, a mí lo que me interesa distinto. visibilizar es que el parto domiciliario es un modelo posible de parto, justamente, no el único, pero la ley de parto respetado no aplica únicamente a parir en tu casa, sino que tiene que ver con esto, con ser respetuoso de los deseos de cada mujer, que la mujer sea protagonista de su momento de parto, ¿no? Que sea respetada, que no se le hagan intervenciones
situaciones si no son necesarias, y si son necesarias que se le informe por qué, que no se la separe del bebé apenas nace, que pueda estar acompañada. Todo este tipo de cosas que parecen tan naturales y que en la mayoría de las clínicas y hospitales no se respetan, incluso en las clínicas privadas. Hay mucha escatimación de la información para las pacientes. Si se las separa de los bebés muchas veces ni se les explica por qué, si se les hace una cesárea tampoco. Entonces están un poco a merced del sistema médico. Vos incluso cuestionás como una pequeña episiotomía. Una pequeña fisura, sí, son unos que es para facilitar el canal del parto. Sí, pero ¿no? la OMS, por ejemplo, ya no lo recomienda. Y lo mismo, digo, si la mujer está informada y está de acuerdo y le parece mejor que un desgarro, que es lo que suele ocurrir, está bien, pero tiene que tener esa información. Y el otro gran capítulo del libro es la lactancia, ¿no? Sí. Tener o no tener... Tener o no tener leche, ¿no? ¿Leche? Sí. Tener o no tenerla. Son como pequeñas grietas en los universos maternales que yo quise ir tocando, sobre todo porque el libro en algún punto apunta también a que lo pueda leer una madre reciente, una madre joven o alguien que todavía no fue madre, como me llamó el otro día una chica de 22 años que no sabía si iba a querer ser mamá y que el libro le había iluminado. Para ser mamá. Le había abierto preguntas, que no está mal. Bueno, es larga la conversación que tuve, pero me gustó que lo haya leído. Lo que quiero decir es que hay muchas problemáticas actuales que a veces generan como lo que yo digo grietas, ¿no? Entre las madres, como a favor de la lactancia, a favor de la mamadera. Incluso los feminismos pelean por eso, porque está el activismo, la lactancia en tanto derecho, que es muy difícil amamantar en la sociedad actual porque no se respeta la ley, porque no hay lactarios en los trabajos, porque a veces son criticadas socialmente si amamantan en un colectivo, amamantamos, digo, ¿no? Yo me incluyo, o en un bar o en una plaza. ¿Qué tiene de malo? Hay una chica que está en el libro que la llevaron detenida porque estaba en una plaza y le decían que era como, no sé, afectaba la moral pública, lo cual es absolutamente incorrecto y una ley nacional de protección. Hay veces la estupidez no tiene límite. Bueno, y eso, el activismo es justamente el activismo para defender la lactancia, pero también hay una línea de feminismo muy actual, con Badinter a la cabeza, que dice que la lactancia es una forma de esclavitud, un poco retomando a Simone de Beauvoir, ¿no? Como esto de que es una esclavitud para la mujer, que es volver un poco a la lógica del patriarcado, de quedar encerrada en la casa, y porque es una apuesta del cuerpo muy extrema. Uno, digamos, tiene que estar al servicio de esa criatura, tiene que quedarse en la casa, hay que amamantar cada 3 horas o más seguido, dependiendo la demanda, porque esa demanda, ¿no? Entonces implica también una entrega absoluta y en cambio con la mamadera vos podés repartir el cuidado con tu pareja o con quien sea. Bueno, antes había nodrizas. Sí, es lo que decía. Acá en Argentina ese mercado de nodriza fue erradicado porque implicaba índices de mortalidad infantil muy altos, pero sí, no siempre fue como, por eso digo que fue también una bajada ideológica estatal, esto de que la lactancia es lo que constituye a la mejor madre posible y un vínculo indisoluble con el hijo. Entonces, lo que yo, digamos, fomento en el libro todo el tiempo es la libertad de elección y tener conciencia de que los problemas son estructurales. La maternidad es un hecho social y sobre todo en los primeros años está condicionada por políticas sociales y estatales que nos exceden, pero que condicionan nuestra forma de ser madres. Y eso es lo que yo quiero ir mostrando, digamos, si vos querés o no querés amamantar, no importa, como dice una socióloga española que es Esther Vivas, ni la mamadera ni la teta nos harán libres. Lo que hay que ver es que se respeten las pausas que nos corresponden por la ley de contrato de trabajo, que haya lactarios, que nadie te juzgue, que el sistema de salud te ayude más de lo que dice discursivamente, ¿no? Es lo mejor, pero nadie te asesora. Ese tipo de cosas es lo que yo quise visibilizar. Después que cada una haga lo que quiera, porque también hay como mucha bajada de línea interna entre las propias madres y mucha culpabilización hacia la que no puede, es muy juzgada. ¿Escribiste ficción? Sí. También. Sí. Recordame. Escribí un libro de cuentos que se llamaba Sueños a 90 centavos, que fue segundo premio al Fondo de las Artes, y una novela que se llamaba Los años que vivió un gato, que la sacamos por una editorial independiente que se llamaba Tamarisco. ¿Y ahora qué estás escribiendo? Y ahora estoy escribiendo una novela que, bueno, no sé cuándo se va a publicar, bien. Pero ¿Y inspirada en todas estas cosas. ¿Rita cómo está? Rita está muy bien. ¿Cuántos años tiene? 4 años. Divina. Muy bien. Un legado para ella también va a ser este libro. Violeta Gordillen, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias por leer. Desmadres, excelente libro. Te va a pasar lo mismo que a mí. Vas a empezar y a lo mejor decís qué estoy leyendo y entrás. Así entrás y es fascinante, en serio. Haceme caso, léelo. Esto es Otra Trama. Viene un teatro muy, muy fuerte en el próximo bloque. Ya venimos.
En el año 1973, una película tuvo 2,5 millones de espectadores. ¿Escuchaste? 2,5 millones. ¿Qué película? Juan Moreira, del gran Leonardo Fabio. En mi opinión, el mejor cineasta que tuvo este país. Cuando yo pienso en El Dependiente o en Crónica de un niño solo, pienso en Fabio inmediatamente. O en El romance de Aniceto y la Francisca. Aquí Rodolfo Eván, en el mejor papel, en mi opinión, que hizo Rodolfo, en la piel de Juan Moreira, pero también un elenco donde estaba Alba Mujica, Carlos Muñoz, el Ciro Olivera Garcés, Eduardo Rudi y el mito, el eterno mito de Juan Moreira. Esta noche, a las 10 de la noche, en Aguante el Cine, podés ver Juan Moreira íntegra en la televisión pública. Por supuesto que, como todos saben, llega a toda la Argentina. O sea que la podés ver en cualquier lugar, disfrutar de esta enorme película que es Juan Moreira en Aguante el Cine. Cambio de tema y les conté lo que me pasó. Les conté que fui al teatro, pero era un bar. Les conté. Al principio del programa les conté. Y de pronto bajan 2 tipos peleándose de una 4x4. Yo digo, se pudrió todo. Algo va a pasar terrible acá. Yo estaba ahí sentado y veo 2 hombres que se bajan peleando. Era teatro. Lo que te demuestra que el teatro no está únicamente en los teatros. Con 2 actores excepcionales. Y no exagero. Yo sé que vos me decís que exagero. Ya lo sé. No exagero. Excelentes. ¿Qué pensás, Jorgeiro? ¿Sos el padre de la criatura? Somos igual, somos muchos padres. Muchos padres. Autor, director. Es una autoría conjunta. Sí, son de los mejores actores que hay en Buenos Aires, sin ninguna duda. Maestro David Rubinstein, uno de ellos. Muchas gracias. Que usás como un pelo colgado, ¿no es cierto? Sí. Como personaje. Sí. ¿No? Me gustaría tenerlo, pero no. No, bueno, no hablemos de eso. Clara Barbosa, que es asistente de dirección, y el otro notable actor, porque la verdad que sos notable acá, Federico Liz. Correcto, ¿no es cierto? Así es. Correcto. ¿Qué cuenta esta obra? Te lo pregunto a vos. Cuenta un poco lo que sería el vínculo familiar dentro de lo que es una comunidad, una pseudo comunidad X, en este caso, y un problema puntual que pasó en la familia, en la muerte de su padre, en el velatorio. Sucede algo puntual, no quiero spoilear mucho, pero y en ese momento uno de los personajes, el mío, tiene un brote y el hermano, Federico, lo trata de sacar de ese brote. En ese momento llegan al bar y pasan cosas. Ahora es un bar de verdad. Vos sos muy machista, te cuento, pero el personaje, hombre, por favor. Pues es un bar de verdad. O sea, tuviste que actuar en un bar de verdad, te pasaste a la parte del mostrador, de la parte de atrás. Me divertí mucho con un microondas, no puedo creer. Decir, es muy raro el espectáculo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, tiene esa particularidad que fue creado para un bar, digamos, fue hecho para un bar. Esto surgió en un festival que existe en Vicente López que se llama Teatro en Espacios Inesperados, donde te ofrecen producir una obra para ese festival y te dan distintos lugares para elegir. Nosotros en ese momento vimos un bar, que no era el Rodney donde estamos ahora, pero que tiene las mismas características, que es un bar de esquina o una ochava. Y bueno, y pensando, bueno, mirá, ¿qué lugar elegimos? Viendo el bar de adentro hacia afuera, con esas ventanas guillotinas que tiene, como tiene el Rodney, decíamos, esto es cine. Veíamos la gente pasar por afuera, el movimiento natural de una calle, y dijimos, bueno, empecemos como con esta premisa, hagamos cine. Exterior, noche, se bajan 2 tipos de una camioneta a los gritos, y esa fue la premisa como para comenzar a crear esta obra, que además ocupa el espacio público, es en un bar, ves a través del público, mira hacia la calle a través de las ventanas y convive con el plano de la realidad. Y hablan afuera, también hablan afuera. Actuamos afuera, y eso nos empezó a dar una cantidad de datos para ocupar un espacio distinto que le da como esta singularidad a la obra que
que es muy potente, con esto que decías vos. Bueno, empieza con 2 tipos que entran en una camioneta a los gritos y la gente no sabe si... Digo, yo no sé si es hiperrealismo, no sé exactamente qué es. Ese es el bar que aparece, el Rodney Bar, lo que ven allí. Ahí está actuando, detrás del mostrador está actuando, le dice barbaridades al otro pobre que es más tímido, le dice cosas terribles que a las 2 de la tarde no puedo repetir algunas. Pero ese es el bar, es un bar de verdad. Vos como asistente de dirección, ¿cómo viviste esto de ser asistente dentro de un bar? Bueno, yo lamento mucho que empecé a ver la obra antes de que llegue al bar, como que me perdí eso que ve el público, de esa sorpresa, ¿no? Del lugar. Yo creo que el bar le queda muy bien a la obra, es, digamos, visualmente, ¿no? La estética que tiene el bar, unas paredes de madera. Y creo que el mayor desafío es el afuera, estar afuera conteniendo, todo el tiempo pensando que puede llegar alguien, que puede pasar algo. Yo vi pasar una chica con un perro que se paró a mirar. Por ejemplo, pasan esas cosas. Entonces creo que ese es como el desafío de hacer la obra en un bar, ¿no? Que está muy viva todo el tiempo, no se puede descansar. Ahí hay un punto, Jorge. Es un estilo hiperrealista, es la realidad, son actores, pero te juro que parecían que no eran actores. Mira, vos hablabas, justo presentabas a Juan Moreira de Fabio, que sentimos que es un poco padre, como ¿sí? En términos de influencia estética, donde quizás una trama puede tener ese hiperrealismo, pero hay algo de la actuación y de la exaltación de la actuación que pone en tensión capaz la idea del hiperrealismo. Uno al verla en un bar y todo eso, sí, claro, vienen esos elementos que están presentes, pero también nos interesaba que tenga una tensión con lo teatral. Como Fede hablaba de lo cinematográfico, también nos interesaba lo teatral, entonces como que no quede cristalizada en algo cinematográfico meramente, sino también que tenga su potencia teatral, entonces también lo expresivo se luce. Y ahí es donde sentimos que también le debemos a Fabio, a nuestras referencias, etcétera. Ahora, ustedes como actores tienen una escuela que es para mí la mejor escuela que se puede tener en el teatro, que es un teatro de actores. Exacto. Sí. Falta que se agarren a trompadas, falta eso. Sí. O sea, sí, la obra se apoya sobre todo, más allá de esta particularidad que sucede en el bar, se apoya en la actuación, en el cuerpo. Sin ninguna duda. Es eso. Y tiene esa potencia y la potencia del vínculo, digamos, ¿no? que genera este tipo de teatro, el teatro de actor. De hecho, fue creada a partir de improvisaciones, no es que nosotros teníamos un texto previo, ni una idea previa, sino que fue a partir de la poética del cuerpo en acción, del cuerpo actuante, lo que hizo que se desarrolle esta trama y este tipo de situaciones que suceden. Ahora, la pregunta es, ese límite que ayuda tanto al espacio, donde uno percibe que son de verdad, que no están actuando, ¿no? Es muy difícil manejar ese límite. Y la pregunta es, ¿son gitanos? La referencia fue, sí, gitanos romaní. Como a nosotros nos venía muy bien, además esto, ¿no? Que vos decís, son así, o sea, vos creés que son, sí, yo creo que hiperrealidad y al mismo tiempo son unos personajotes, ¿viste? Que actuamos como algo con mucha composición. Y sí, la referencia fueron gitanos romaní, vecinos que tenemos en el barrio, puntuales, que también nos servía muy bien su histrionismo y su cosa de imposición y gritado y cómo ellos habitan en la calle para poder ocupar el espacio público como lo hacemos en la obra. Nos venía muy bien ese tono, digamos, para poder ocuparlo con autoridad, digamos. ¿Tu personaje es más tímido, es más para adentro, le tiene un poquito de miedo a él? Sí, contame. Más respeto, más... ¿Que es el hermano mayor? Yo creo, sí. Yo siempre creí que era yo el mayor, pero me parece que lo tengo como mayor en jerarquía, digamos, dentro de lo que es lo vincular de la familia. Y sí, tengo miedo todo el tiempo a temor a lo que quiero. Te cuento un poquito a vos que estás mirando tele. De pronto él está como más chiquito, no porque sea más chiquito físicamente, sino que está como acurrucado en un asiento al lado de la ventana y el otro se mueve todo el tiempo. Todo el tiempo se mueve con gestos bastante ampulosos, por momentos parece un poco violento, pero además la obra tiene mucho humor, un enorme humor tiene. Yo digo, ¿cómo puede ser
A ver, contame vos. ¿Cómo puede ser que con un microondas produzcan un efecto que no podía parar de reírme? Te lo pregunto, ¿cómo hiciste con el microondas? ¿Tenés microondas en tu casa? ¿No te funcionó? No tengo microondas en casa, nunca tuve, y de eso surgió una función. Ese gag que hay, que como decís vos, hay mucho humor, también fuimos encontrando con los propios elementos del bar durante ensayos, y eso en una función particular. Toda esa secuencia del microondas pasó en una función. Y dijimos, esto es glorioso. Claro. Pasó de verdad, como de verdad se equivocó el botón muchas veces hasta que... Y es un momento largo en el que yo no podía resolver cómo andaban, viste, que estas cosas... A mí me pasa seguido. Claro, ¿viste? Te digo la verdad. Elementos sencillos que decís, ¿esto cómo funciona? Tiene 3 botones y no lo puedo hacer andar. El domingo estaba en Santiago del Estero, el día que ganó Lula, por suerte, y eso me dio una enorme felicidad, en un hotel muy, muy, en fin. Y el control, para mirar televisión, tenía 2 controles. Me volví loco y me acordé de él. Me acordé de él. Quiero saber cómo le está yendo a Lula, carajo. No puede ser que tenga 2 controles. ¿Por qué? ¿Vos viste alguna vez un televisor con 2 controles? En los hoteles pasa eso del codificador, ¿no? No sé. Sí. Bueno, un desastre. Yo quería ver a Lula. ¿Y lo lograste? Sí, lo logré, pero después lo quise volver a aprender y ya no pude, porque son 2, porque te aparece una señalador, toque acá, H no sé qué uno, claro, sí, en fin. Tenés toda una trayectoria en el teatro, Jorge, yo vi varias cosas tuyas. Pero no todas del mismo estilo. No, y bueno, esta es distinta. En la búsqueda uno va fracasando, son todos procesos. Yo no, digamos, me gusta decir que ninguna es mejor o peor, sino que me agarró en un momento distinto y que en todas había pruebas, había como decisiones, había búsquedas, y creo que de la mejor manera es un obrón, como que es quiero creer que estoy en un momento de madurez, y ojalá que perdure como para poder seguir haciendo este tipo de cosas con amigos y con amigas. Me parece que más que nada el encuentro, como que siempre en todos mis trabajos y en los que viste estaba el valor del encuentro con pares a la hora de crear. Siento que esta fue como un romance, es un romance pleno. Hay función hoy. A las 20 horas. Y mañana. Domingo también. Sábados y domingos 20 horas. Sábados y domingos 20 horas. Están a full. Ahí, ¿cómo se consiguen entradas? Por Alternativa Teatral hay que reservar. No, se consiguen. Lo que pasa es que, bueno, es acotado el espacio, entonces vuelan las entradas. Hay que sacar con tiempo. Uh-huh. Ahora, para mí es de lo más original que he visto en mucho tiempo, pero sin 2 grandes actores, eso sería un fracaso total. No hay manera de sostenerlo, porque es un teatro del cuerpo, viejo. Es teatro del cuerpo, sí, es teatro de actores, y bueno, nos procuramos pasar por la mayor cantidad de estados posibles. Pasamos por todos lados, y tiene humor, tiene drama, melodrama, tragedia, es como una... Dijimos, bueno, aprovechemos y actuemos todo lo que pueda. Claro, ya que estamos. Y vos, Clara, te sumaste enseguida, tardaste en sumarte. Yo me sumé el año pasado cuando la obra estaba por reestrenar en el Rodney. Creo que fue a fines de agosto, a principios de septiembre del año pasado. ¿Y estás siempre? Estoy siempre. Sí, creo que somos como ya un equipo así conformado, sólido, como que cuando uno no puede estar por algún motivo que muy pocas veces pasó, se resiente. Bueno, obviamente ellos no, pero digo, hablo de Jorge y de mí. Sí. Se resiente esa falta, como que hay mucho trabajo en equipo. Y eso estaba re bueno. Hay una mención también para la gente que labura en el bar, que está con nosotros. Sí, es verdad. Es verdad. Para Harry, que es un poco ángel para nosotros. Hace los buñuelos. Harry es el dueño del Rodney. El dueño del Rodney. De una manera, muy bien, muy bien. Impresionante. Se acabó el tiempo. Muchas gracias. Éxito. No dejes de verlo, no, en serio, no me jodas, no me digas que no podés, que el sábado tenés que pasear el perro. Yo tengo perro y lo paseo fuera del horario del teatro, ¿no? Tenés que verlo. Excelente, tenés que verlo. Sí, ya está, no te lo digo más. En 7 días nos encontramos para hacer otra trama como siempre en la televisión pública. Muchas gracias.